Muy buenos días. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Proceso Judicial en el Ambiente Digital. El quehacer de la actividad de los servidores judiciales implica el conocimiento detallado del derecho procesal en su generalidad, ocupando un gran componente de su ejercicio laboral, y de otro lado, el uso de recursos digitales para concretarlo. El ciclo de capacitación judicial en régimen probatorio y su aplicación en plataformas virtuales tiene el objetivo de articular la praxis entre proceso, oralidad y el uso de herramientas digitales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Patricia Martínez Parada. La doctora Patricia cuenta con estudios de especialización en Derecho Público de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario y magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá. 15 años en la rama judicial, ha ejercido diferentes cargos en el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, como escribiente nominado, oficial mayor, relatora del tribunal y auxiliar de magistrado. Asimismo, fungió en el año 2014 como juez sexta administrativo del circuito de Cúcuta en encargo. Actualmente es secretaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, y es integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en temas TIC desde el año 2019. Doctora Patricia, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a las magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. A continuación, comparto con ustedes las diapositivas del tema a exponer en el día de hoy, que son los procesos judiciales en el ambiente digital. Bueno, entonces iniciamos con esta capacitación en la cual vamos a hablar el tema del proceso judicial en el ambiente digital. Hay que recordar que veníamos de unos procesos escriturales, físicos, de manejo de papel, y que pues obviamente en la anterior videoconferencia hablamos de cómo el proceso o la situación de emergencia de una pandemia que nos llevó a una declaratoria de estado social, de emergencia social, económica, ecológica, hace que nuestra administración de justicia tome las medidas pertinentes para entrar a este plan de justicia digital. Pero entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que primero, pues, teníamos que hacer un cambio cultural de los servidores judiciales de la rama judicial. No era fácil, la gente o los servidores, funcionarios, jueces, magistrados, nosotros mismos los empleados, no estábamos capacitados en herramientas digitales, tan así que no teníamos ni siquiera una identificación digital como eran los correos electrónicos institucionales personalizados, es decir, de cada empleado o funcionario. Entonces, entrar con uno de estos procesos, hacer un cambio cultural, pues era primero como la tarea indispensable que se comenzó antes de pandemia, 2019. Esto era el objetivo a lo cual nos quería llegar hoy en día el Consejo Superior de la Judicatura con esa visión, con ese plan de arquitectura digital, con ese plan de justicia que se había planteado, que lleváramos de toda esa justicia escritural, como vemos en esta imagen, que era llevar todos estos papeles, esta cantidad de expedientes físicos que se llenaban hasta de ácaros o se perdían en los archivos o habían conatos de incendio, de humedad, que iban deteriorando los papeles, a llevarlos a una justicia digital, a poderlos transformar en expedientes digitales o electrónicos. Entonces, este proceso ha sido continuo, ha sido una labor que realmente se lo agradecemos al Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2019 con la doctora Diana Alexandra Remolina, en la cual tuvo la visión y todos los magistrados que han sido presidentes para irnos llevando de la mano a tomar los
medidas, las políticas pertinentes para la transformación de la administración judicial. Entonces, en ese plan estratégico de formación digital, hay un artículo interesante porque recordemos que hay dos normas importantes, que es la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo, que lo vimos en la videoconferencia anterior, y la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso. Pero el artículo 186 del CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso, nos habla ya de actuaciones a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. De igual manera, ese artículo 103 del Código General del Proceso nos habla del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Recordemos de manera muy breve, porque se trató en la conferencia anterior, que teníamos una norma fundamental en el Estatuto de la Administración de Justicia, artículo 95, que permitía el uso de las tecnologías informáticas, digitales, electrónicas a los jueces y a los magistrados, y que pues el Consejo Superior debía adoptar pues las políticas en esos temas. Todo esto prácticamente se va haciendo una realidad, digamos, inicialmente con la jurisdicción contenciosa, con la implementación de este código, esta ley 1437 del 2011. Pero igualmente el Código General del Proceso, que entra paralelo con el Código de Procedimiento Administrativo. Recordemos que si bien es cierto, la ley 1437 del 2011 empieza a aplicarse a partir del 11-12 de julio del 2012, fecha en la cual entra también en vigencia el Código General del Proceso, la Ley 1564 del 2012. Entonces, en ese momento, realmente empieza a tomar relevancia también para la jurisdicción ordinaria este artículo 103 del Código General, que dice que todas las actuaciones judiciales se deberá procurar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, es decir, cumpliendo con los principios que tenemos en nuestro Estatuto de Administración de Justicia. Igualmente, empezamos a hablar del tema de los mensajes de datos y nos dice que las autoridades deben ser las que deben generar los mecanismos o los procedimientos para poder archivar, comunicar, generar y almacenar esos datos, porque vamos a empezar a hablar de una minería de datos o megadatos. Por otra parte, en ese artículo 103 del Código General del Proceso, hay algo interesante. Dice, mire, se deben adoptar las medidas necesarias para procurar la vigencia de este código y contar con las condiciones técnicas necesarias para generar archivos y comunicar mensajes de datos. Entonces, es necesario empezar a trabajar con los proveedores digitales, ejemplos con Microsoft, para que empiecen ellos a surtir el servicio digital para la rama judicial y todas sus herramientas disponibles para nosotros como empleados y servidores poder fomentar ese uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y empezar a implementar los métodos digitales en nuestra administración de justicia. De igual manera, ese artículo 103 habla del plan de justicia digital y dice que todos los procesos y herramientas para la gestión deben ser a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que se permitan fomentar y gestionar los expedientes digitales. Entonces, esto va llevando paso a paso a lo que hoy en día, porque realmente hay que reconocer que si bien es cierto estamos en un proceso de arquitectura digital, hemos avanzado en cuestión de 6, 7 años hacia estos temas digitales en la administración de justicia. El parágrafo segundo del artículo 103 del Código General del Proceso nos refiere a la Ley 527 del 99. Recordemos que tenemos el Estatuto de la Administración de Justicia con su artículo 95 y ese estatuto es de 1996, es decir, 3 años anterior de la Ley 527 del 99, que es la que trata de los mensajes de datos. Entonces, este artículo nos lleva hacia esa Ley 527 y nos dice, mire, se presumen que son auténticos los memoriales que se presentan y que son originados desde un correo electrónico o suministrado a través de la demanda. Pero recordemos que los mensajes de datos tienen unos principios, autenticidad, integridad, y hay una figura muy importante que es el no repudio. Es decir, que si yo recibo un correo de X persona y si posiblemente no es
la persona al origen, él puede decir, no, ese correo no corresponde al origen mío, a mi emisor. Entonces, esa es una figura de los principios de los mensajes de datos que se llama no repudio, que la gente debe reconocer que el mensaje que se emitió desde el momento de su origen hasta que se entregó corresponde con todos los principios de los mensajes de datos. Entra la ley 2108 del 2021 y hablamos de Internet como un servicio público esencial y universal. Entonces, ¿qué pasa? Ya necesitamos que todos tengamos una conectividad porque pues prácticamente van a ser el medio a través del cual vamos a estar en contacto con nuestros usuarios externos e internos. Entonces el gobierno nacional dice, no, esto ya no podemos dejarlo a un lado, sino que tenemos que darle la relevancia del Internet como un servicio público esencial, como es la educación, como es la administración de justicia, la salud. En las herramientas digitales hay un concepto interesante, entonces son aplicaciones, plataformas, software que se utilizan a través de dispositivos electrónicos como computadoras, tablets, celulares, smartphones. ¿Y qué nos hacen? Nos facilitan de alguna manera las tareas diarias y los procesos que estamos desarrollando en nuestro campo laboral. El objetivo pues es mejorar, ¿no? Es ser más eficientes, ser más ágiles en la prestación del servicio. Siempre debemos cumplir con esos principios esenciales de la administración de justicia. Dentro de esas herramientas digitales creadas para nosotros en la rama judicial están las que nos ofrece Microsoft, con lo que trabajamos hoy en día, que es el apoyo para toda la rama judicial. Tenemos el correo electrónico, tenemos un OneDrive, tenemos Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, y las herramientas de flujo de trabajo. Con esto es lo que diariamente ya nosotros los funcionarios, jueces y magistrados, empleados empezamos a socializarnos, ya empezamos a perderle el miedo, porque lo que yo hablaba inicialmente, ese cambio cultural pues era un poco como lo complejo del tema, porque pues tenemos personas de diferentes edades. A las personas jóvenes pues se le hace más fácil el tema digital, estar actualizados, pero a las personas que teníamos más de 50, 60 años, pues obviamente entrar en esto es prácticamente desaprender para volver a aprender algo nuevo y fuera del ámbito del derecho. Entonces, aquí tenemos cómo nosotros los funcionarios servidores de nuestros equipos, una vez ingresamos a nuestra herramienta, tenemos en Microsoft, tenemos los servicios. Entonces, estos son los iconos en los cuales representan para nosotros poder trabajar. Tenemos entonces en OneDrive, que es la nube, que es en la cual nosotros podemos cargar archivos para mantenerlos en un servidor, para esas copias de seguridad. Y obviamente, pues, toda la forma de comunicarnos vía interna, como un messenger, como un tipo de mensajería interna, tenemos para las audiencias, para crear las reuniones y los contenidos de Excel, que son para llevar unas estadísticas, para todos los servicios que requiere la rama judicial, porque recuerde pues que igual la parte administrativa está haciéndole un control a los despachos judiciales de cómo es su funcionamiento mensual para cumplir unas estadísticas. Entonces, estas son las herramientas que prácticamente tenemos todos disponibles en nuestros equipos. Dentro de esto, pues tenemos unas figuras importantes. Entonces, estamos en este punto que es SharePoint, que es para realizar y seguimiento de las páginas de un solo lugar. Es decir, él nos comparte eventos, nos comparte qué cursos hay, nos comparte realmente qué podemos nosotros tener conocimiento de noticias que se han surgido a nivel central con respecto pues, de nuestras capacitaciones, de temas de cultura general, de derecho, de temas de actualidad, de jurisprudencia. Entonces, nos comparte, nos mantiene actualizados en temas generales de la rama judicial. Hay otra aplicación que se llama Viva, en la cual es como un tema de tareas, como lo que diariamente tenemos que trabajar o queremos organizarnos. Entonces, hay muchas de estas herramientas que posiblemente pues no estamos todavía muy socializados y que son muy interesantes, pero que por algún motivo pues no hemos tenido como el tiempo, la dedicación para poder conocer, explorar y mejorar nuestros servicios diarios con lo que llevamos en los despachos judiciales. Entonces, realmente la invitación es que todos los servidores judiciales
le perdamos el miedo a poder explorar estas nuevas herramientas que tenemos para el manejo de los procesos judiciales o el control de nuestras tareas. De igual manera, aquí lo que les comentaba, entonces tenemos que, por ejemplo, nos comunican, mire, hay tema Día Mundial de la Salud Mental, hay estas capacitaciones, hay estos eventos, para que la gente normalmente no sea siempre por el correo electrónico, sino que sean por estas aplicaciones que pues están disponibles, fueron creados con el fin de que los servidores judiciales pues a veces tengamos también ese tema de desconexión digital, de que podamos hacer las pausas activas dentro de nuestra jornada laboral y podamos ser más productivos, porque finalmente pues la idea es entre una mejor productividad y efectividad, pues vamos a tener unos usuarios externos, digamos, más conformes, están más satisfechos con los servicios que se prestan por parte de los despachos judiciales y de la Administración de Justicia. Hablamos entonces de los mensajes de datos, que es el otro tema que, aparte del cambio cultural, que era uno como de los, digamos, inconvenientes que había que trabajar fuertemente y que se hizo realmente, hablamos ahora con el tema de los mensajes de datos, la ley 527. Entonces, ¿qué es los mensajes de datos? Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos y similares. Entonces, en esos conceptos de nuevos que aparece la firma digital. Entonces, esa firma digital tiene un valor numérico que se va a adherir a un mensaje de datos y que se debe utilizar. Inicialmente, cuando salimos y entramos post pandemia, pues la mayoría de jueces y funcionarios en sus providencias lo que hacían eran firmas escaneadas. No, lo ideal son las firmas digitales disponibles ya en nuestra aplicación, en nuestras herramientas digitales, por tema de seguridad. Una firma escaneada no es confiable, una firma escaneada pues es posible que la puedan hacer captura, de que puedan utilizar en otros temas que pueden surgir inconvenientes. Entonces, la clave de nosotros, sobre todo los que firman, jueces, magistrados, que son los que tienen que firmar providencias, pues tienen que tener una seguridad en el momento de plasmar su firma digital. Entonces, tenemos un ejemplo. Esta es una providencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de marzo del 2024 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Entonces, aquí les muestro. Esta es la forma como aparecen hoy en día las providencias, en la cual dice que es firmado por el señor magistrado y que ese documento fue generado por firma electrónica. Tenemos firma digital, firma electrónica, la rama judicial maneja firma electrónica y cuenta con la plena validez conforme al artículo 103 del Código General del Proceso y a la ley 527 de 1999. Así, hoy en día es que se deben firmar las providencias, los autos, todo debe ir con una firma electrónica, que es la que está autorizada por la rama judicial, según las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces entramos nuevamente a la ley 1437, a la ley del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, y empezamos a hablar de la recepción de esos documentos electrónicos por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Como ya son mensajes de datos lo que nos va llegando, es que hay que llevar un estricto control de todos esos mensajes, de todos esos correos que nos van llegando. Recordemos que hoy en día todo se tramita a través de correos electrónicos institucionales porque así lo estableció la Ley de Gobierno Digital y de alguna manera inicialmente pues todas las entidades del Estado se tuvieron la urgencia, digamos, y fue algo que fue urgente de crear esos correos electrónicos institucionales para ellos poder hacer sus notificaciones, sus respectivas comunicaciones. Entonces, también mantener esa casilla de correo electrónico con la capacidad suficiente. Recordemos que muchas veces llegan correos a la bandeja de no deseados porque son desconocidos. Entonces, ¿qué pasa? Es importante tener claro y revisar constantemente nuestro correo que tengan las capacidades. Cada día, obviamente, vamos a tener mayor capacidad para poder recepcionar porque tenemos en cuenta que hay archivos que son muy pesados, que tienen una carga muy pesada, que no son fáciles de su descargue para volver a cargar a ciertos, digamos, expedientes electrónicos.
Entonces necesitamos tener esa capacidad y la rama judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura ha hecho un gran esfuerzo de modo de que cada quien tenga una capacidad de casi 4 teras en sus almacenamientos para poder procesar y llevar toda esta, digamos, megadatos, son minería de datos, cantidad de información que recibimos a diariamente o que comunicamos, que transferimos, que compartimos. Enviar el mensaje acusando el recibido de las comunicaciones entrantes es algo importante para que las personas tengan conocimiento de que se dio acuse a su recibo, a su solicitud. En ese mismo entonces empezamos, bueno, vamos a hacer ese cambio del expediente físico escritural manual a expediente electrónico. Entonces la ley 1564 del 2012, Código General del Proceso, en su artículo 122 nos dice, mire, aquí están los requisitos para la formación y archivo de los expedientes. Entonces, debe ser con un orden, se debe crear un índice general, debe llevarse e identificarse el tipo de documento, tiene que ser la actuación procesal. Entonces, por ejemplo, se crea el expediente electrónico, su índice inicial electrónico. Primero, entonces, el escrito de demanda, los anexos de la demanda depende en la cantidad y en la capacidad de volumen que venga a su carga de archivos de mensajes de datos. Posteriormente, entonces, la decisión, si así hay un informe secretarial para pasar al despacho, si, por ejemplo, salió el auto admisorio de esa demanda o el auto que rechazó. Todo eso debe ir en un orden cronológico. No les puedo compartir, pues, realmente un ejemplo de un expediente por tema de reserva, por tema de confidencialidad, pues no es oportuno, pero más o menos les puedo explicar de una manera clara y sencilla cómo se va formando pues la carpeta, así como vemos en el dibujo, es una carpeta, un expediente electrónico, y en esa carpeta pues se va subiendo primero que nada el índice electrónico que va en un formato Excel, que ahorita se los mostraré más adelante, y posteriormente cada archivo en formato PDF o conforme vaya llegando. Esa ley 1564, bueno, también nos habla de los poderes, es decir, que llegan en firma digital. Seguimos con tema de mensajes de datos, con firma digital, y nos dice, mire, la presentación de la demanda, aparte de que puede seguir siendo opcional en ese momento de forma escrita, también se debe llegar de manera digital, en archivos digitales. Recuerdo muy bien que inicialmente, pues los apoderados llegaban con USB, con CDs, a presentar tanto en forma escritural, en escrito en físico, como en archivos, digamos, en herramientas digitales. Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente no tenían la confianza de que efectivamente se recepcionara la demanda o la contestación de la demanda o los alegatos. Entonces, los abogados tenían el temor de que el tribunal o los juzgados no recepcionaran pues sus escritos, sus presentaciones de memoriales en el tiempo oportuno. Entonces, llegaban tanto con el escrito físico, como al igual en su USB o en un CD. Entonces, esto poco a poco ya fue cambiando, ya prácticamente la gente fue creando confianza en el servicio de la Administración de Justicia, que en verdad ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso en el cual obviamente hemos tenido inconvenientes, pero en el que todos estamos encaminados a ese plan de justicia digital y a mejorar todos los temas de ciberseguridad. Recordemos que en el Internet pues ya no hay nada seguro y pues que tenemos que tener herramientas de seguridad y de protección en todos los sentidos. Entonces, nuevamente lo que les comentaba, el artículo 91 de ese Código General nos habla del traslado de la demanda. Entonces, igualmente nos dice que él lo puede hacer en físico o en mensajes de datos. Seguía, o sea, ese código seguía, bueno, dando la opción de seguimos presentando escritural o en físico, pero también le damos la opción al tema digital. Este es un artículo muy importante en el Código General del Proceso. Esto cambia muchísimo y sobre todo los jueces y magistrados o las personas auxiliares que están con ellos deben tener mucho cuidado con el tema de valoración de los mensajes de datos. ¿Qué pasa? Que los mensajes de datos como tal, como fueron generados, enviados o recibidos, deben hacer de igual manera, deben ser valorados. Si por algún motivo el juez, magistrado, el auxiliar imprime
ese mensaje de datos ya cambia las condiciones de valoración por cuanto se nos vuelve es un documento escrito. Entonces, muy importante esto porque realmente aquí hay otro punto. No teníamos la capacidad, o sea, no estábamos capacitados o no teníamos esa idoneidad para poder valorar un mensaje de datos, por ejemplo, que se hable de valor hash. Valor hash, Dios mío, ¿qué es esto? Eso es más de temas de ingenieros. Nosotros somos abogados. Entonces, empezar a aprender un poco de tema de ingenieros en el derecho, pues era una tarea que teníamos que comenzar, como decía anteriormente, desaprender para aprender y volvernos de alguna manera, vuelvo y repito, profesionalmente híbridos, ser abogados informáticos e ingenieros litigantes, como decían mis compañeros en maestría. ¿Por qué? Porque ya también los ingenieros tienen que aprender mucho tema de derecho para sus desarrollos de software, para poder trabajar aplicaciones, para poder fomentar ese plan digital. Entonces, aquí este punto es supremamente importante. No se debe, no es conveniente. Cambia las reglas de juego cuando yo imprimo un mensaje de datos. Entonces, esto es un punto en el cual, dentro del recaudo probatorio, los jueces y magistrados tienen que hacer esa valoración probatoria como viene originalmente el mensaje de datos, en su integridad. De resto, tendrían que cambiar entonces su manera de cómo van a valorar ese mensaje escrito una vez impreso. Entonces, hablamos de la Ley 1581-2012, Ley de Protección de Datos Personales, de todas las bases de datos. Recordemos que la Corte Constitucional, pues igualmente nos ha dicho, mire, hay sentencias relevantes, pero también hay que tener mucho cuidado con la información que estamos publicando, porque si bien es cierto, la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de transparencia y acceso a los documentos públicos, nos dice que debemos publicar en nuestros portales, en nuestras páginas habilitadas, la información. También tenemos que tener mucho cuidado con esta Ley 1581 del 2012, que es la Ley de Protección de Datos, porque en esta ley protege a los menores de edad, protege a las personas vulnerables que tienen amenazas. Entonces, hay temas, hay documentos que son de reserva. Muchas veces ya la Corte Constitucional, en unas sentencias hito que son relevantes, pues ellos la publican, pero entonces en los nombres de los demandantes, demandados o las partes, pues ellos deciden copiar un nombre XY, no identificar a las personas sujetos procesales por temas de privacidad, de protección de sus datos personales. Entonces, de alguna manera, pues todo va concatenado. Asimismo, cuando esos mensajes de datos llegan, nosotros tenemos que tener esa reserva y esa protección de datos personales. No podemos compartirlos con todos los compañeros, no todos los servidores judiciales pueden tener acceso a la información que maneja cada empleado, cada juez o cada magistrado, porque pues ellos hay unos temas de reserva y de privacidad. Entramos entonces al punto de expediente electrónico. Entonces, expediente electrónico veníamos hablando antes del 2005. Esto era algo que se venía desde hace mucho tiempo trabajando, pero que realmente empezamos a verlo realidad en la etapa post-pandemia. Porque la necesidad de irnos a nuestras casas a trabajar, a no tener en físico, pues nos llevó inicialmente a hacer la digitalización de procesos para poderlos después, ahorita en este proceso de estar haciendo migración y completar los expedientes electrónicos. Ya a nivel nacional, muchos despachos, prácticamente creería yo que casi un 80-90% estamos todos con expediente electrónico y obviamente cada día mejorando este expediente para el uso de los abogados, de las partes procesales y pues todas las personas que requieran de alguna manera el acceso a ese expediente. Entonces, el artículo 59 de la Ley 1437 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, pues nos viene a hablar del expediente electrónico y nos dice, ¿qué es el expediente electrónico? Es un conjunto de documentos electrónicos y se está foliado a través del índice. Entonces, recordemos, como le decía yo anteriormente, se crea la carpeta,
se va creando el índice electrónico, que ahorita más adelante ya se los voy a mostrar la imagen, y se va enumerando de acuerdo al orden de llegada. Entonces, primero, escrito de la demanda, segundo, anexos, tercero, entonces, el pase al despacho, si es el auto admisorio, auto que rechaza, así de una manera consecutiva y en un orden cronológico. En el artículo 122 de la ley 1564, entonces nos habla, mire, el Código General del Proceso, así es la formación y archivo de los expedientes electrónicos. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, todos los mensajes de datos como ya van llegando por correo electrónico, recordemos que inicialmente pues también la gente los hacía llegar de manera física. Entonces, al llegarlo de manera física, pues los despachos judiciales no se podían negar a la recepción de esos documentos, y lo que se hacía era recepcionar el documento, escanearse y se podía, pues se subía al expediente electrónico, siempre y cuando se mantuviera la integridad de ese memorial que se presentaba. El artículo 11 de la ley 2080 de 2021, que va a modificar el artículo 59 de la ley 1437 del 2011, nos habla nuevamente del expediente electrónico, pues reforma ese artículo inicial que deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. Si miramos, el expediente electrónico también tiene unos principios iguales a los de los mensajes de datos, porque prácticamente el expediente electrónico va a ser un mensaje de datos, porque lo vamos a compartir a través de un link. Cuando el abogado de una parte nos solicita, mire, señores tribunal, por favor, solicito que se me comparta el link para estar pendiente de mi proceso, porque ya no tenemos las visitas de los abogados o que se trasladan de una ciudad a otra para poder revisar un expediente y saber en qué estado se encontraba. Ahora todo eso es de manera digital y a través de estos mecanismos que nos facilitan nuestro trabajo en los procesos judiciales en la Administración de Justicia. En ese artículo 53A de esa ley que modificó la ley 1437, el inciso tercero dispone que las entidades también deben tramitar procesos a través de expediente electrónico que deben trabajar conjuntamente o coordinadamente para mejorar los procesos de optimización y de, digamos, de conectividad también. Por ejemplo, la rama judicial hoy en día estamos trabajando en el tema de cable estructurado, mejorando el internet, se mejoró la capacidad de almacenamiento de los equipos de los servidores judiciales, como el almacenamiento de la nube de OneDrive. Tenemos que hablar ya de ese tema porque no solamente manejamos la información en un archivo de un equipo, sino también en una nube, en un OneDrive, que es la nube y que están almacenados en servidores. Entonces ya esa es una inversión que cada vez se tiene que ir haciendo, que se tiene que ir actualizando por temas de seguridad, los antivirus para evitar los malware, los hackeos de información. Todo ese tema nos está diciendo, mire, señores rama judicial, Consejo Superior, usted tiene que ir adoptando políticas para irse actualizando y en la cual hoy en día tenemos que agradecer al Consejo Superior por todas estas políticas que ha sido para mejorar los servicios de la Administración de Justicia en su plan de arquitectura digital. Aquí entonces la rama judicial a través de la Escuela Judicial, mire, nos empezó a capacitar a los empleados que manejábamos los expedientes digitales o electrónicos, porque nos decía, mire, así es que se debe formar, porque todo tiene un proceso. Entonces, claro, teníamos un proceso en el físico, cómo se llama el desorden, pero igualmente también teníamos que aprender cómo se iba a llevar ese proceso en el expediente digital. Entonces, aquí la Escuela Judicial empieza a darnos las pautas, señores empleados de despachos, tribunales. Estas son una de las reglas, usted debe crear un índice digital, entonces para dar cumplimiento al acuerdo PCSJ 20-115-67 del 2020. Recuerde que esto es en época de pandemia, entonces empiezan a surgir toda la normatividad por parte del Consejo Superior, las directrices para empezar a desarrollar. Aquí está el modelo del índice del expediente electrónico. Entonces, él nos dice índice electrónico, ciudad, entonces, ejemplo, Cúcuta, despacho judicial, vamos a decir juzgado tercero familia, sede o subsede documental, número de erradicación del proceso. Recordemos que todos los procesos en la rama judicial son de 23 dígitos. Entonces, partes del proceso, parte demandante, parte demandada, si son varios demandantes, terceros intervinientes,
y así es como el nombre del documento, la fecha de creación, la fecha de incorporación, el orden del documento, número de páginas, número de inicio, páginas, formato, tamaño, origen y observaciones. Recordemos que hoy en día estamos en temas de migración de expedientes porque pues estamos cambiando al sistema integrado de gestión única documental, SIUP, el sistema que está fomentando, ya pues SAMAI igualmente está con la jurisdicción contenciosa, pero en este momento, pues en Cúcuta, como decía anteriormente, tenemos un juzgado piloto, que es el juzgado cuarto laboral, que está haciendo migración de todos sus datos a este nuevo sistema, y entonces esto es gran ayuda, el hecho de tener organizado de manera adecuada, conforme a las directivas impartidas por el Consejo Superior, los expedientes electrónicos. Venimos con un tema interesante porque entonces surgen las audiencias virtuales. A raíz de la pandemia, pues no podíamos tener contacto físico, no podíamos, estábamos alejados, estábamos a través de pantallas comunicados. Entonces empieza el Consejo Superior a través de la Escuela Judicial. Mire, necesitamos empezar a hacer las instrucciones del manual del usuario, portal del sistema de audiencias. Cabe recordar que pues inicialmente se manejaba Teams para penal live site, streaming, entonces empiezan pues los despachos judiciales a hacer uso de ese micrositio interesante que tenía el portal, de alguna manera, de agendamientos de las audiencias. Entonces tenían que empezar a crear sus audiencias para ellos poder hacer, sobre todo en tema penal, que era algo súper urgente, necesario, porque pues prácticamente a cada momento cuando hay capturas, que la legalización de la captura, posteriormente con un juez de conocimiento, bueno, todo lo que implica pues realmente el hecho más en esa área penal, que es donde constantemente tenemos la necesidad de las audiencias. Entonces se crea en este portal de la página web, se crea este micrositio donde ellos, los despachos judiciales, van a empezar a hacer los agendamientos de sus audiencias virtuales. Posteriormente, digamos, en este proceso se presentaron inconvenientes. Entonces, por ejemplo, me comentaban y me informaban LifeSite, que era para, por ejemplo, lo utilizó la sala disciplinaria en su momento, hoy en día Comisión Seccional de Disciplina, los juzgados penales, pues con LifeSite no era de una vez que quedaba el link disponible de la audiencia. Había que esperar porque la rama judicial tenía un contrato con tercero, quien era el encargado de manejar esa información, editarla, para posteriormente remitirla nuevamente y tener disponibilidad de lo sucedido en la audiencia. ¿Qué pasa con esas audiencias? Esas audiencias también había que tener una seguridad de copiarlas. Muchas de esas audiencias pues no quedaron editadas en su momento, se perdieron porque no se guardó, no se conservó el link de esa audiencia. Y también pues otra situación era que había que escuchar las audiencias para transcribir lo que se decía en todo ese proceso, que era a veces de 2, 3 horas, pues eran audiencias no muy cortas, como a veces eran muy extensas. Entonces realmente para los empleados tener que estar escuchando, aparte de estar presenciando la audiencia, posteriormente esperar que se le remitiera ese link con esa audiencia ya editada y tener que escuchar para transcribir y hacer el acta final, pues era algo que quitaba tiempo, que no era eficiente, pero pues que fue inicialmente que pues se tuvo que hacer uso por la inmediatez de la pandemia. Entonces digamos que fue un servicio inicialmente, pero que necesitábamos mejorar y que obviamente hoy en día pues ya con la nueva versión de audiencias de Teams de Microsoft, pues estamos en la implementación y en la capacitación de ese mecanismo, esa herramienta digital para todos los despachos judiciales de la rama judicial. Entonces, aquí están las audiencias judiciales. Hoy en día dicen, mire, activa la consulta a la grabación, cambiando el estado realizado. Ese es el micrositio que hoy en día pues está disponible también para que las personas, los despachos judiciales puedan consultar las grabaciones. Tenemos que recordar que hay una circular reciente del Consejo, la presencia del Consejo Superior de la Judicatura, que es la número 10 del 15 de marzo del 2024, que se establece ya la nueva plataforma para el servicio de audiencias virtuales de Microsoft Teams. Entonces, el Centro de Documentación Judicial, CENDOC,
va a ser el responsable y líder funcional de administrar y gestionar la prestación de este servicio. Ya no va a ser un tercero como sucedía anteriormente, que estaba a cargo de una tercera persona externa de la rama judicial de encargar de grabar, digamos, de grabar esas audiencias, de editarlas y de compartirnos los links. A veces no era inmediato, se demoraba 1 o 2 días. Bueno, había cierto término para tener la disponibilidad de esas audiencias. Hoy en día no, tenemos la unidad del Centro de Documentación Judicial, que es la que va a ser responsable y líder funcional de administrar y gestionar la prestación del servicio de audiencias virtuales, videoconferencias, para todas las especialidades de la rama judicial: contencioso administrativo, penal, laboral, civil, familia, absolutamente todas las especialidades. Y que esto está en coordinación con la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. Entonces, ¿qué medidas se van a adoptar con esta nueva implementación de esta herramienta de Microsoft Teams para las audiencias? Hay una encriptación de extremo a extremo. ¿Esto que nos genera? Seguridad. Es decir, el mensaje de datos desde el momento de su origen hasta su momento final está con una seguridad, está sellado, está cerrado, no se puede alterar. Segundo, prevención de disrupciones. Entonces, esta es una que no permite la intrusión de personas no autorizadas o ataques cibernéticos. Recordemos pues que este año nosotros fuimos víctimas de un hackeo en nuestra página, en nuestros OneDrive, en nuestra nube, en nuestros servidores. Entonces ya esto viene con unas seguridades. Cada día se desarrollan más seguridades en nuestros temas digitales. Hablamos nuevamente de protección de datos. Recordemos Ley 1589 del 2012, la información personal y confidencial de los usuarios. Recordemos que estas audiencias, pues no a todos se les puede compartir, al igual que los expedientes. Anteriormente, los expedientes, cuando eran físicos, las partes les llegaban y decían: necesito mirar tal proceso. La persona que atendía público decía: disculpe, es parte del proceso. Si le decían no, no. Igualmente sucede ahora. Solamente se debe compartir con las personas que son partes procesales en esos procesos, en esas demandas que se están tramitando. No se puede compartir con cualquier persona, porque al igual tenemos que bloquear de manera que no tenga opción de editar, sino solamente visualizar. Eso es una regla de oro. A medida que cada empleado, cada funcionario comparte un archivo, un mensaje de datos, lo importante es saber a qué persona le puedo dar opción de editar y a qué personas tengo que restringirle para que sea solamente visualización. Y compartir esa pantalla segura. Entonces, solamente pues se va a compartir la pantalla que se está produciendo en ese momento de la audiencia. Esta entonces es una de las últimas circulares, igualmente con este proceso, que es la circular de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, que es la número 26, que es la fase final de la migración del servicio de audiencias virtuales a Microsoft Teams. Entonces, el Consejo Superior igualmente saca una guía de instalación de Microsoft Teams para que ya todos los equipos de los servidores judiciales, de la rama judicial, tengamos esta herramienta digital, esta aplicación para poder desarrollar en nuestros equipos y adelantar las audiencias virtuales. Entonces, así le empieza a explicar: mire, señor servidor, usted debe descargar en su cuenta, a través de su cuenta, ingresar a través de su cuenta de Microsoft, del correo electrónico, si es del despacho de la Secretaría, si es de su correo electrónico institucional. Estas son las directrices, estos son como las imágenes que ellos pues nos están publicitando. Igual se ha incentivado a las capacitaciones continuas, porque necesitamos que todos estemos en la misma línea, estemos actualizados, porque se nos vienen temas más trascendentes: inteligencia artificial, ChatGPT. Entonces, la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, ha hecho que toda esta publicidad, que todos estos manuales sean implementados, que todos los servidores judiciales estemos conectados y actualizados con los temas digitales y que entremos sin miedo, que estamos para aprender, que estamos para equivocarnos de alguna manera, porque podemos equivocarnos, pero igualmente nos están ofreciendo lo mejor para una mejor administración de justicia más eficiente y eficaz.
Asimismo, esto surge a partir del 1 de agosto, es obligación para todas las especialidades de la Administración de Justicia manejar las audiencias virtuales, pero también recordemos algo que salió hace poco, la reforma del Estatuto de la Administración de Justicia, la Ley 2430, que es ahorita el 9 de octubre del 2024, donde pues hay una parte que dice que se vuelven a las audiencias presenciales. En ese tema, pues obviamente, si uno habla a veces con los fiscales, pues ellos dicen que para ellos es muy importante tener el contacto físico de la persona para verle su comportamiento corporal, visual, pero pues obviamente hay ese, digamos, en este momento está esa disyuntiva, porque de alguna manera están obligando al sistema penal, a la especialidad penal, a retomar el tema de las audiencias presenciales. Pero pues obviamente siempre la prioridad pues es el tema digital en lo posible, pero excepcionalmente pues debemos ya cumplir pues con esa ley que fue sancionada y que pues se tomarán las directrices pertinentes por parte del Consejo Superior de la Judicatura y que se debe revisar en cada caso en particular y también conforme a lo, digamos, en una providencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con el respeto de esas corporaciones, pues cada despacho deberá analizar en la situación que deba hacerlo de manera presencial o también de manera virtual. Y así, de alguna manera, terminamos esta capacitación. Espero que pues estén conformes, que cualquier duda, inquietud, con mucho gusto estamos dispuestos para en ese momento atenderlos. Muchas gracias, doctora Patricia. Ya vamos a pasar entonces al espacio para las preguntas que realizaron nuestros asistentes a la videoconferencia. Vamos con la primera de ellas. ¿Se tiene un índice electrónico automático oficial de la rama judicial? Bueno, cuando en 2020, 2021, 2022 era manual, cada quien pues teníamos el formato de hacerlo de manera manual. Creería que en ese momento con la migración que estamos teniendo, pues debe volverse manual, pero inicialmente era algo que no era automático, era manual, a medida que iban llegando documentos. ¿Por qué? Porque el control de los expedientes o de la información lo tiene cada empleado. Ejemplo, yo manejo un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces me llegan unos alegatos, pero son de la parte demandada, de la parte de la entidad. Entonces, si llega primero, pues yo debo cargarlos. Entonces, creería que no es tan automático, creería que sigue siendo manual por cuanto el control del orden de llegada de los mensajes de datos lo tiene la persona responsable del correo electrónico de cada despacho. Muchas gracias, doctora. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué herramientas pueden ser utilizadas para la firma electrónica? La rama judicial en su página web tiene habilitado el micrositio. Entonces, en Colombia, digamos que la ley 527 nos habló de dos temas, firma digital y firma electrónica, pero la rama judicial en su micrositio habilitó para que todos los funcionarios o responsables de providencias tengan esa opción en la cual deben diligenciar para que ellos tengan en sus providencias la firma electrónica. Todo es a través del micrositio que tenemos disponible en la página web de la rama judicial. Perfecto, doctora. Vamos con una tercera pregunta. En el ejemplo que se dio respecto del manejo de expedientes, este se hizo en torno al OneDrive. Pero, ¿qué sucede con el manejo del expediente en aplicativos como Samai? Bueno, ok, Samai, digamos que Samai lo que nos está facilitando es lo mismo, pero ellos tienen su propia herramienta, su software, digamos, ellos lo crearon así y nosotros anteriormente en la jurisdicción contenciosa manejábamos siglo XXI, ni siquiera manejábamos TIVA ni... Y en siglo XXI escasitamente podíamos registrar cada actuación, entonces los usuarios no solamente veían pasó al despacho para alegatos, pasó al despacho para sentencia, pero no podía tener acceso a los documentos como tal. Entonces, la jurisdicción contenciosa, con el visto bueno del Consejo Superior de la Judicatura, pues ellos crearon su propio software, su propia herramienta, en el cual, pues ellos tienen un sistema ya mucho más avanzado y uno debe ingresar a SAMAI, que es la habilitada para la jurisdicción contenciosa, pero de alguna manera
ese es el expediente también que ellos manejan a su manera para el público, para lo que se está llevando y de manera interna, porque ya eso, así como ellos reportan, así se visualiza al usuario externo. Entonces, ese es para ellos es el manejo del expediente electrónico a través de que se muestra de la herramienta SAMAI. Igualmente está ahí, hay muchos documentos que por tema de reserva no se los va a permitir descargar, pero si uno entra a SAMAI se da cuenta que hay unos iconos al lado derecho donde dice descargue documento y usted descarga documento y le permite el acceso. Ahí, pues obviamente mucha gente sí tiene acceso a ver ese documento, pero igual hay otros que están restringidos. Digamos que ese está más disponible, está más visual, a diferencia de lo que estamos manejando nosotros internamente. Entonces, yo le diría que pues en OneDrive es tema más de manejo interno de los despachos y Samai pues ya se hizo más visible hacia el público. Entonces es una manera de lo que ellos están trabajando el expediente electrónico, siendo visual y transparente hacia el público. Vamos con una última pregunta, doctora. Quisiera saber cuál será la plataforma en la cual se organizará y almacenará la información de los expedientes judiciales electrónicos. Pues es que prácticamente la rama judicial todo lo tienes con Microsoft, todo lo tenemos con ellos, igualmente todo está en la nube tenemos una capacidad cada uno de 4 teras, una gran capacidad. Igual recuerden que pues hay veces que pues esos archivos tienen que tener unas copias de seguridad, pero nosotros solamente utilizamos en la rama judicial Microsoft, que es la que está prácticamente autorizada para el manejo de todos los procesos en la rama judicial a nivel nacional. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Patricia por su generosa intervención. Les informo que una vez editada la grabación de la actividad académica, se cargará al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales Facebook, Instagram, X y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.